de Santa Rosa de Cabal. Arauna Estéreo. Son las 7:58. En un momento regresamos con. Disfruta tus programas favoritos con los canales HD. Además, el plan que escojas y contenidos donde con detenimiento a tu hogar. Llama ya desde tu móvil, numeral 400, o visita nuestros puntos de venta. Condiciones y restricciones en claro.com.co. Un tiempo especial está por suceder. De Rosas, espérala. Con vuestra internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis. Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía. Web. En el diseño de sonrisas es importante escuchar lo que el paciente desea. Consultorio Odontológico y Laboratorio Dental ofrece los mejores tratamientos en odontología estética avanzada, carrera sexta, número 2313, local 9. Contáctenos al 317-1918, Pereira. Una sonrisa sana y blanca con profesionales experimentados. El siguiente programa contiene sus propias opiniones y conceptos que no reflejan necesariamente los de Arauna Estéreo 104.1 FM. Aquí comienza nuestro programa, Aprendiendo Biblia. Conoce lo que dice el texto bíblico de manera objetiva, clara y sin religión. Un programa realizado por la corporación Aprendiendo Biblia sin www.aprendiendobiblia.com. Y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 304-19. Bienvenido a nuestro programa Aprendiendo Biblia. Muy buenos días a todos nuestros oyentes el día de hoy, en esta mañana de sábado un poco frío. Muy bien todos nuestros oyentes. Hoy aquí les habla Paula López. Mauricio no nos puede dar la bienvenida porque está en este momento en una conferencia de una actividad de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Deseamos que ellos también estén muy bien en su actividad. Un gran que nos escuchan por primera vez, sabemos que cada sábado hay nuevos oyentes. Le ruego al Espíritu Santo que sea sobre ustedes, revelándoles, redarguyéndolos, revelándoles el tema que estamos hablando, que para ustedes sea entendible. Saben que cualquier inquietud, duda, que no entiendan, que quieran saber, pueden escribir a nuestros teléfonos de contacto. El teléfono de aquí de la emisora Arauna Estéreo es 366-1600. Ese es el teléfono fijo. Y escribirnos por el WhatsApp del programa Aprendiendo Biblia sin Religión, que es 317-210-0419. Ahí estaré yo pendiente para cualquier inquietud. Nueva invitada, ella es Estelita Restrepo. Buenos días, Estelita, ¿cómo estás? Buenos días, Paula, muchas gracias, muy bien. Bueno, ella es una ingeniera en sistemas, empresaria que se dedicó a de los software del sistema. Nos contarás ahora un poquito de ti, de lo que tú haces y de lo que has aprendido en que lees la Biblia hace algún tiempo. Ella es la mamá inclusive de uno de nuestros oyentes jóvenes, que es Simón Vanegas, que sé que en este momento nos está escuchando. Villegas. Villegas. Y un saludo a la doctora Vilma, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días a todos. Hoy, como la rutina de estos días, la lluvia amenazándonos. Entonces, está muy encapotado, como dicen ahí. Yo no sé por qué de encapotados, pues, ya que ya me meto. Gris. Pero muy buenos saludos a todos los oyentes en este momento. Me gustaría mucho, yo sé que también a nuestros oyentes les gustaría mucho que nos contaras
primero, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces como empresaria? Y también hace cuánto lees la Biblia, por qué la lees, por qué te gusta leerla. Bueno, primero un saludo muy especial a la mesa, a todos los oyentes del programa. Gracias por esta invitación. Yo leo la Biblia hace aproximadamente 15 años. Pues puedo decir que antes la leía, pero pues no con el contexto que la empecé a leer hace algún tiempo. Hace aproximadamente unos 15 años que me relaciono con el Dios bíblico. Me ha servido mucho en mi vida porque me ha dado libertad, me ha dado paz, me ha dado tranquilidad. Conocer los principios del Señor ha sido algo maravilloso que aporta en mi vida cada día. No sé qué sería de mí sin haber conocido al Dios bíblico, porque me permite relacionarme con Él en persona y crezco cada día con su palabra y le doy muchas gracias al Señor. Bueno, nos alegra mucho, Estelita. Bueno, pues como les he estado contando, hoy vamos a tener pues de invitada a Estelita, vamos a seguir hablando del tema. Recuerden que pueden ingresar a las redes tanto de Araúna Estéreo como también de Aprendiendo Biblia. En YouTube, si nos quieren ver en vivo, si quieren vernos, si quieren escucharnos en vivo, pueden entrar a YouTube, ponen Araúna Estéreo 104.1, todo pegadito, estéreo sin E, solo con la S, inicia con la S, ahí nos pueden ver en vivo. A las personas que están en otros países nos pueden escuchar por Radio Garden, pueden ir a la página de Araúna Estéreo y pueden vernos, escucharnos también en vivo. Biblia, saben que pueden entrar también a YouTube, buscan Aprendiendo Biblia sin religión, aprendiendo con H intermedia, y ahí van a poder ver también en vivo o nos pueden ver luego en diferido, digamos las personas que no pueden escucharnos a tiempo, a la hora que es, se corta el programa, lo pueden luego volver a ver. Nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter como Aprendiendo Biblia sin religión, y también hay un WhatsApp de aquí de Araúna Estéreo, que es el 311-890. Estamos hablando de la... Pero antes de eso, se recuerda que el invitado siempre tiene la oportunidad y el privilegio de saludar a todos sus amigos, oyentes, un saludo muy especial a su hijo Simón, entonces, que están allá sintonizando para no solamente escuchar y ver el programa, sino que Simón hoy tiene una doble motivación de ver a su mamá en el programa, compartiendo en el programa. Entonces, bien, pues, Estelita, dale por favor el saludo a todas las personas que están ahí atentas a que tú los saludes. Yo soy la invitada especial de la corporación al programa y yo tengo a su vez muchos invitados especiales. Entre esos está mi hijo, te mando un saludo, mis sobrinos Javier Andrés, Jason Leandro con su esposa y acaban de ser papás, tienen una niña. Un saludo a Alejandro. ¿Sobrino tuyo también? Sobrino mío, sí. Nació Luna Valeria. Y tengo a todas mis hermanas de invitadas especiales. Ah, pero di los nombres. Las voy a mencionar. Claro, a todas esas. Al programa, a Fanny, a Ruby, al Bainés con su esposo Héctor, que viven en París, a mi hermana Patricia, su esposo Jaime y sus hijos, a Zulmari con su esposo y sus hijos. ¿Cuántos son ustedes? Somos muchos hijos, 10 hijos. 11 hijos, con razón, tantos sobrinos y personas por saludar. Y bueno, sigo con el grupo de mis hermanas, mi hermana Claudia, que está en Miami. ¿Y tu mamá entonces está ya la bien? voy a saludar, mi mamá está bien. Mi hermana Claudia con su esposo y su hijo Mateo y su esposo Gustavo. Ah, no, es que esto es un batallón, este es un equipo de fútbol, pues. Y bueno, voy a saludar a Valentina, mi sobrina que está en México, a su papá Diego, que vive en Pereira, que es mi hermano. Y tengo unos invitados. Tengo a Teresita Rincón. Teresita, qué rico que estés escuchando. A Lida, a Ulfa, a Ruby Cabezas, a Martica Restrepo, a mi cuñada Viviana y su familia. Bueno, me alegra mucho que estén escuchando. Porque con toda no, es que tener unos 10 hermanos y 11 hermanos, yo te digo, y sobrinos, y cuñados, y primos, y cuñadas.
de familia, solo sea, mencioné un grupito. A un pequeño grupo. A un pequeño Bueno, pues grupo. a todos estos oyentes nuevos que son de tu familia y amigos, les damos la bienvenida, deseamos que sea para ustedes muy grato el programa, que sea de agrado, de claridad, que les sirva para entender un poco más el texto de la Biblia, de que los pueda animar a que si no han leído nunca este texto lo puedan leer sin temor, sin prejuicios, que pueda serles este tema útil, empezar a motivarse a conocer el Dios que habla en este texto, que como ya lo hemos mencionado muchísimas veces, la motivación de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión con este programa es poder llegar a tantas personas que muchas veces quieren leer el texto, pero que por miedo, por prejuicios, consideran que es difícil, no lo han leído, porque consideran que no es pertinente para nosotros en este instante, porque creen que de pronto lo que está escrito ahí personas que estaban en ese momento, les hemos explicado que no, que justamente el Dios que habla en este texto es un Dios que está vivo, es un Dios real, es un Dios que ha dejado ese texto para que nosotros lo conozcamos, nos relacionemos con Él y además nos conozcamos también nosotros como criaturas de Él, que podamos entender por qué fue que Él tuvo que venir por primera vez a morir por nosotros en la cruz. Sabemos que todas las personas que nos movemos, digamos, en este contexto, en muchas doctrinas que hablan de un Cristo, saben que hubo un Cristo que murió hace como 2000 años en la cruz que por nuestros pecados, pero no han conocido más allá de por la profundidad de por qué Él tuvo que morir, la profundidad para morir en una cruz y por qué. Entonces, eso es lo que estamos justamente haciendo en estos programas y el tema que estamos tratando es esa primera venida a que vino el Señor Jesucristo, que se tuvo que hacer hombre. Ya hemos estudiado cómo se hizo hombre, por qué se hizo hombre, y estamos en estos momentos, la semana pasada y hoy vamos a seguir hablando de por qué tuvo que morir en la cruz, entendiendo que al hacerlo recibió una maldición de parte de Dios. La doctora Vilma les va a explicar ahora esto de qué es ser maldito por Dios, por qué tenía que morir en la cruz y no de otra manera, apedreada, ahorcada. Hablo de esto un poco para que todos esos oyentes nuevos que nos escuchan por primera vez o que de pronto no han entendido el tema puedan ubicarse en el contexto de lo que estamos hablando, que es la primera venida del Señor Jesucristo, entendiendo que lo tuvo que hacer para que nosotros, los seres humanos, podamos tener vida, podamos conocerlo a Él, relacionarnos con Él. Entonces, doctora Vilma tiene la palabra. Recuerden que siempre les aclaramos y los nuevos oyentes que no han venido en el transcurso del programa. Recuerden que todos estos programas anteriores están grabados, están en YouTube, como les decía Paula, y ustedes los pueden bajar, ver y sintonizarse y meterse como en el contexto y en el tema. Recuerden también que el objetivo de este programa es hablar de lo que dice el texto bíblico. Hemos hablado y pueden buscar el programa donde hablamos de qué es la Biblia, el texto bíblico, que no hay muchas Biblias, que nomás hay un solo texto llamado la Biblia, que nomás hay muchas traducciones y eso es diferente y todas las traducciones dicen lo mismo. Todo texto que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, tiene el mismo contenido de toda la Biblia. Recuerden que estaba y que lo que nosotros estamos leyendo en otros idiomas o lenguas diferentes a esto son traducciones. Y las traducciones son muy ajustadas al texto bíblico y de pronto utilizan unas palabras sinónimas, pero no están cambiando el significado. Entonces el objetivo es encontrar, descubrir este único significado que tiene el texto literario. Hemos hablado que es Dios hablando y que son las escrituras de este Dios del pueblo de Israel y que llamamos a veces el Dios bíblico, pero que no es una expresión dentro de la Biblia. Él a sí mismo no se autodenomina el Dios bíblico, no, sino para nosotros ya con expresiones que hablamos, es el Dios de Israel.
él se autodefine como el único Dios que hay, que fuera de él no hay más Dios. Entonces es también el Dios de todo el mundo. No es el Dios de Israel, el Dios que creó toda esta creación, todo este universo, la tierra, que nos creó a nosotros, y es de crear. Aunque muchos seres humanos no acepten esto, no crean esto, no les parezca esto, estamos acerca de él, acerca de nosotros, acerca de algunos temas que son importantes, muy pertinentes para cada uno de nosotros. Entonces habla de la salvación, de cómo nos podemos relacionar con él, que las religiones lo han utilizado, que las religiones lo han distorsionado, que las religiones han dado una información errada. Entonces es muy diferente. Por eso nosotros estamos aquí estudiando lo que dice y con las palabras que dice y en el contexto donde se escribió. Ustedes saben de que el texto bíblico fue escrito en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la historia de la humanidad, con términos, con cómo iba la ciencia en ese momento palabra y del lenguaje. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este programa, colocándonos en el contexto de lo que dice el texto bíblico. Y uno de los temas que estamos tratando en este momento es la primera venida del Señor Jesucristo. Ya hemos hablado por qué vino el Señor Jesucristo: a solucionar un problema que tenía varias consecuencias para la humanidad, un problema en que se metió la humanidad en cabeza de Adán y Eva, que toda la humanidad, todos descendemos de Adán y Eva, todo ser humano desciende y tiene la herencia que nos dejaron Adán y Eva. Ustedes saben que muchas veces las herencias son un problema. De sus abuelos, de sus antecesores, han heredado no riquezas, sino entonces que heredado enfermedades, problemas, situaciones. Muchas veces los hijos no han crecido, no han actuado y ya tienen la mala fama de los padres. Entonces, es un delincuente, lo más seguro es que sigue los pasos del papá y de la mamá, y de hijo de tigre sale pintado, y entonces se gana la mala fama de delincuente o la buena fama. Muchos hemos tenido el privilegio de recibir una buena fama, una buena herencia, aunque no estemos hablando de plata. Heredado es una ruina, ¿no? Entonces sabemos que el ser humano, cada uno de nosotros nacimos por descender de Adán con una herencia de muerte, una enfermedad, una herencia de estar sin vida, una herencia de no poder conocer a Dios realmente, una herencia de estar sin relación con el Dios, con nuestro creador, con el único que hay.
con la señal, ya sea de radio o de YouTube. Discúlpenme, está pasando algo y entonces regimos aquí en el máster. Entonces, cuando está muy nublado el ambiente y está muy cargado de agua, y el sol, señal. Hay dificultad. Señales, sí, hay dificultad, sí, doctora. Entonces, volvamos. Hemos visto cómo el Señor, como su persona y su obra, ha ido resolviendo cada uno de los efectos que produjo la desobediencia y el pecado de Adán y Eva, que nosotros lo hemos heredado, y aparte de eso, por esta herencia hemos seguido actuando, nacimos con el pecado, y por eso es que y pecamos, porque nacimos con este virus del pecado que nos introdujo. Adán y Eva, recuerden, no fueron creados con el pecado, sino que ellos lo introdujeron cuando desobedecieron a Dios, y nosotros lo hemos heredado porque todos descendemos de él. Entonces nacemos sin vida, nacemos muertos, y algo muy importante que estamos tratando en este momento: nacemos malditos por Dios. ¿Por qué? Porque el que por Dios. Pero como nosotros nacimos pecadores, entonces nacemos malditos por Dios. Estamos aclarando mucho distorsionado, ha informado, ha creído una cantidad de cosas que la maldición de Dios es Dios mandarnos malas cosas, que o maldice algo, entonces eso le cae la roya, le cae los problemas, como que le cayeron maleficio o algo como desastroso, algo malo, algo peligroso de parte de más recibimos es bienes y no recibimos males, y Dios no está por destruir ni atacar ni hacerle daño. Lo que tengan alguna duda pueden escribirnos en el chat o llamar y preguntar, y aquí se les va dando respuesta y claridad. Y recuerden que todos los que contando, aclarando, dando y el próximo sábado entonces haremos algo de algún regalo, de alguna rifa, entonces para premiar a nuestra forma que participen de alguna forma con el programa, con alguna pregunta. Y la semana entrante tenemos el progreso, no traemos un tema específico, hacemos un paréntesis y resolvemos. Nosotros aquí no hablamos de lo que dicen los otros textos acerca de Dios, lo que dicen las religiones acerca del Señor Jesucristo, lo que dicen las personas, que dice el texto bíblico, sino lo que dice Dios en su escritura, en su palabra. Maldición no es persona de que va a morir y que va a morir aplastado por el megabús, que va a morir y que se va a arruinar, que es Dios hacer un juicio y dictar una sentencia de culpabilidad, es declarar culpable. Cuando Dios declara culpable a alguien, no, la maldición no es un juicio, él hace un juicio y dicta una sentencia.
hace un juicio y dicta la sentencia. Y la sentencia es de culpabilidad, porque quebró la ley. Un paro que no hecho, que Dios dijo, que desobedeciendo. Por lo tanto, la maldición es cuando Dios dice, te maldigo, está diciendo, eres culpable. Eres culpable, y todo culpable a través de un proceso y de una sentencia recibe una pena, recibe una pena. Podemos entender esto y busquemos en Génesis. En Génesis 3, que es una de las actuaciones de Dios cuando después del pecado, con la serpiente, la serpiente antigua que estaba hablando aquí con Satanás, que se posesiona de la serpiente, Génesis 3. ¿3 qué, doctora? 13. Ahí sí, en la parte, pero la parte final pero le puede leer el 13, pero vamos a leer, a escuchar lo de la serpiente. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Jehová Dios dijo, pues tú hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces mire lo que dice aquí el versículo a la serpiente. Por lo que has hecho, maldita sea, por lo que hizo, y mentir y decir que Dios era un mentiroso, que esa fue la gravedad de Satanás, que Satanás es mentiroso, y ustedes saben que la mayoría de las veces lo que uno es piensa que tienen los otros, que son los otros. Como Satanás es padre de mentiras y mentiroso, dijo que Dios le había y murieron, aunque siguieron sobre la tierra engendrando hijos y haciendo que nosotros descendiéramos de esa sin vida. Entonces, mira que le dice, maldita eres entre todos los animales. ¿Qué le dijo? Maldita eres, le dijo, vea, he mirado lo que has hecho, he juzgado lo que he hecho y por lo tanto te he encontrado culpable. Y cuando Dios encuentra culpable a alguien y es porque lo desobedeció a él, o sea, Lena, por haberse encontrado culpable, es muerte. Es muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero ya hay una sentencia, ya hay una maldicencia. Recuerden que estamos hablando de una traducción. Aquí está una palabra hebrea que significa eso, ¿no? Entonces, no los han traducido, transliterado, ni transliterado. Buscaron una palabra que indicara lo que está indicando, pero en nuestras traducciones diferentes al hebreo y al griego antiguo, que en ese momento era usado de 500 o 1600 años antes de Cristo en Egipto, que existía la palabra hebrea que están usando aquí, que es arar. Esta palabra en este contexto, maldición, conllevaba a que se había hecho un juicio y se había encontrado culpable a la persona por lo que había hecho de quebrar un pacto, de desobedecer a Dios. Doctora, lo que está hablando me parece pues importante y más para nuestros oyentes de que puedan ubicarse en el contexto de que el original de este texto es un idioma diferente al español, en un idioma antiguo,
el uso de las palabras de este idioma son muy diferentes a las nuestras. Creo que al principio de estos programas siempre les hemos explicado que, por ejemplo, en el hebreo y en el griego, una palabra tiene muchos significados. Por ejemplo, cuando explicamos la palabra bendición, que una palabra puede tener hasta el uso de 5 o 6 usos diferentes, que es lo que la doctora Vilma está explicando en este momento. O sea, que la palabra maldición no es como nosotros la conocemos en la actualidad, que para nosotros maldecir es... no, lo que estamos intentando explicarle es que en este idioma antiguo, esta palabra... Y dentro de este contexto. Y dentro de este contexto de la Biblia, esta palabra tenía un uso específico y era de parte de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre. Y él es el que, eso es lo que le está explicando justamente la doctora Vilma, qué significaba ese maldecir de parte de Dios, que no es desearle un mal. No. O sea, no es Dios desear un mal al ser humano. Es ni hice algunos programas atrás, unos meses atrás, le explicábamos también el uso de la palabra bendecir, que les hablaba, inclusive yo les expliqué ese día, que era eulogeo, y cómo ese eulogeo tenía 4 usos diferentes. Y hacia lo que una persona, una cosa, o el mismo Dios, hablando hacia el ser humano. Ahora está... Estelita, tú cuando escuchabas o leías la palabra maldición, ¿a qué creías que se estaba refiriendo? Maldito por Dios. ¿Que le iban a sobrevenir qué? ¿O qué pensabas? Que sobrevenían maldiciones para mi vida. Y además, siempre se ha tomado la palabra como un insulto, una grosería, como si me están deseando lo peor. Esto yo tuve esa palabra. Le doy la bienvenida, perdón, a Mauricio, que acabó de llegar, muy guapo y muy majo, todo elegante, vestido, porque viene de una conferencia. Mauricio, bienvenido. Nos alegra que estés aquí. ¿Cómo les fue? Bueno, un saludo para todos los oyentes. Gracias por ese recibimiento. Nos fue muy bien, una conferencia de talento y productividad muy interesante. De un colegio de Dos Quebradas. Y pues el talento y la productividad los venía escuchando en el camino, en el carro. Buena señal, a veces se va un poquito y sé que en este momento la señal de YouTube está muy nublado. Sí, en alguna parte debe estar lloviendo. No, y las antenas quedan en otra parte más altica de acá. Entonces, Mauricio, para que tú más o menos sepas de qué vamos en el programa, la doctora Vilma Justa, y como yo sé que te lo venías escuchando, a los oyentes estamos... Es decir, maldición dentro del contexto de la Biblia y dentro del contexto del momento que se escribió y el uso del hebreo antiguo. Claro, y es interesante entender, a mí me ha impactado mucho entender cómo que la palabra maldición es diferente cuando en referencia a Dios y en referencia como uno siempre ha creído. Yo pensaba, por ejemplo, y que se ejecutaba eso que le decían a uno, porque uno muchas veces quiero que te mueras y uno creía que eso podía... Las tradujeron igual. Las tradujeron igual. En español, cuando tú le deseas un mal al otro, eso no... Ahora que no es la palabra cuando Dios hace el maldecir. Toda maldición que aparece en el texto bíblico es Dios haciendo, dando una sentencia de culpabilidad, de Dios haciendo un juicio de culpabilidad. Y el único que puede maldecir, dar una sentencia de culpabilidad es Dios. Nosotros los seres humanos no podemos maldecir. Estamos maldiciendo, no, estamos expresando un mal deseo, estamos botando odio o resentimiento o rabia,
real o injustificada porque me están haciendo un daño y estamos provocando una venganza. Odio, una venganza y entonces un mal deseo, pero el único que puede hacer un juicio de culpabilidad con el ser humano para ver si a partir de ese ejemplo podemos explicando. Por ejemplo, en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, cuando aquí el texto en español, la traducción dice a los que te maldijeren. Aquí está hablando, creo que es Abraham. ¿A quién le está hablando Dios en este momento? Abraham. Abraham. Entonces, cuando el texto dice a los que te maldijeren, él dice eso. Cuando haga un juicio contra ti. Un juicio contra ti y te desee cosas malas. Está haciendo un juicio y está dictando una sentencia, la persona en contra de Abraham. Están haciéndole un juicio a Abraham de algo que Abraham haya hecho y le están deseando unos deseos de mal, de venganza, de resentimiento. Ahí se están usando palabras diferentes. Sabrán, cualquiera que te exprese a ti un mal deseo, a ti que te hagan un juicio y te determinen un mal deseo, no necesariamente se va a cumplir ese mal deseo, porque la sentencia la ejecuta y la pena la pone Dios. Nosotros no podemos, hemos creído nosotros los seres humanos, aún invocando a Dios, que nosotros podemos sentenciar a un ser humano. Estamos hablando con relación de Dios, no estamos hablando con relación a todos los jueces de la jurisdicción política, de la sociedad. Eso es otro contexto, eso allá es otro contexto. Estamos hablando aquí dentro del texto bíblico, cuando el Espíritu Santo usa la palabra que ha sido traducida tanto en hebreo, en griego, como maldecir, y están utilizándola en cualquier expresión. Supongamos, cuando un ser humano le hay malos deseos a otra persona, que le sucedan malas cosas, eso no se llama maldición. Es acción de un momento, venganza. O sea, uno cree que maldice, pero en realidad no está maldiciendo. Y el hecho de uno creer que está maldiciendo es como tomarse atributos. ¿Comprende? Para entender un poco más. Estamos hablando de que cuando hacemos uso de la palabra maldecir, es porque es un juicio y una sentencia. Sí. Que Dios maldice. Cuando el ser humano lo hace, es un mal deseo. O sea que yo nunca lanzo un juicio contra una persona. Sí, tú puedes lanzar un juicio, la línea es muy delgada. La línea, porque tú ves a una persona, pero en un momento de tu interior está saliendo un juicio, como este me hizo mal, ya eso es un juicio, como este me hizo mal, como este me ultrajó, me ofendió, entonces tú estás pena, tú estás dictando levantarle una moto. Pero si pero lo estás así, efecto, que no surte efecto es otra cosa. Haciendo, tú estás haciendo un juicio, estás juzgando a una persona, y encima de eso estás dictando una pena, estás dictando una sentencia de culpabilidad y le estás poniendo una pena. ¿Y tú quién eres para hacerle un juicio al criado ajeno? Las criaturas es Dios, porque Él es el creador. Entonces, por eso mismo dice aquí en el texto bíblico, entonces, es un paso muy delicado, es una línea muy delicada que cuando yo la cruzo, cuando yo ya me pongo como juez y determino una pena, aunque esa pena no se cumpla, porque yo no tengo el poder de hacer cumplir esa pena, ¿comprende? Entonces yo le digo a la persona, te deseo, y ya por neurolingüística,
Me dice, si una persona da un mal a otra, Ujú. que estamos hablando que no necesariamente se cumple, pero entonces, ¿qué pasa con el texto que dice que la palabra tiene poder? ¿Cuál es el que tiene? La palabra de Dios es la que tiene poder, porque la palabra de Dios actúa. La palabra de Dios, el logos de Dios, el logos, que también es otro que en un futuro vamos a hacer un programa de lo que es el logos. El logos de Dios es esa palabra que actúa. Y aquí en Juan 1:1, vamos a leer en el Evangelio de Juan 1:1 para que salgan de esta mala asociación. Nosotros usamos palabra como en español palabra, pero en griego y en hebreo, vamos a ver en el Evangelio de Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1. Doctora, pero No, entonces la palabra, el logo exacto, de Dios. pero hemos hablado de cuando uno dice, ay, estoy enferma, me voy a enfermar. Poder, sino que el cerebro te escucha. El cerebro te escucha. Tú estás a ti lo que tú le estás ordenando. Si tú le estás diciendo al cerebro, que lo hemos aprendido ahora mucho más con la neurolingüística, lo que tú dices afecta a tu cerebro. Lo que tú dices, Por eso lo que la tú palabra piensas, tiene poder. afecta a tu cerebro. No es este poder de hacer las cosas. El que hace las cosas es tu cerebro, que te está obedeciendo, pero no porque tú dijiste estoy enferma, te enfermaste. No, porque tú dijiste estoy enferma, dice, ah, ella dice que yo estoy enfermo. Pero el cerebro actúa a partir de una palabra, de mi palabra. Sí, es el que está haciendo eso. No es este sonido, estos fonemas son los que están haciendo eso. Lo que lo está haciendo es el cerebro que te está obedeciendo lo que tú le diste. Y acá me dicen, entonces, ¿qué pasa cuando Jesús será atado en el cielo? ¿Eso es qué? ¿El poder? ¿Cuál poder? Una orden. Una ¿cuál? orden que el Señor está diciendo. Es una orden. Es una orden lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué podemos atar? No es que atemos todas las cosas, no es que yo venga y ato la lluvia y deja de llover. Muchas personas por eso dicen, ay, yo decía al Señor, até en el nombre del Señor Jesucristo que deja de llover, y no. El que actúa, vamos a ver en Juan 1:1 porque esto hay que resolverlo. Exacto, porque un oyente me dice, entonces nuestra palabra no tiene. Bueno, en el ser humano lo que confiesa eso pasa, entonces nosotros no tenemos poder. Pero mira que no se está refiriendo se están refiriendo a dos cosas. En el texto bíblico, el logo que nos han traducido por palabra, por palabra. Ya cuando nos dicen que la palabra del ser humano tiene poder de que lo obedezca a su cerebro, ciertos factores. Un poder es alguien que actúa, tiene poder para hacer, para actuar. Y este sonido no tiene para actuar, pero el logo de Dios no es sonido. El logo de Dios, vamos al Evangelio. Con Dios. Y el verbo era. Veo.
una persona que actúa. Por eso en el texto bíblico dice que el logos tiene poder, poder de actuar, poder de actuar. Cuando Dios dijo, hágase la luz, salió el Señor Jesucristo, hizo la luz. Que eso creo que lo vimos en unos programas pasados. Y estamos hablando, para los oyentes, puedan ubicarse nuevamente un poco, estamos hablando de lo de maldecir, ¿cierto? Exacto. Y que maldecir es solamente cuando proviene de parte de Dios, pero no es esa maldición que nosotros hemos pensado. Que luego nos fuimos por este lado del logos y de la palabra, que ya la doctora, hay que aclararlo del logos. Lo estamos aclarando. Entonces, cuando... ¿Cuál palabra tiene poder? El logos de Dios. Sino que eso queda ahí una duda. Queda una duda. ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado y hemos aprendido que nuestras palabras tienen poder. Entonces, ¿cuál poder? O sea, para que tu cerebro te escuche y te obedezca. Pero entonces sí tiene poder. Yo no sé cómo lo entiendes tú de que tiene poder. No es que esté actuando. Entonces, ¿qué es lo que actúa? Cuando tú le dices algo y tú expresas algo, tu cerebro lo escucha y lo obedece. Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que actúa si no es la palabra que hace que mi cerebro actúe? No, lo estás diciendo algo que haga. Si yo te digo a ti, ve, corre ese libro para allá. No estoy hablando de esa parte, sino que siempre cuando uno empieza a relacionarse con el Dios de la Biblia, empieza a leer este texto y él dice, lo que tú confesares, eso va a pasar. Si tú maldices, eso no dice así. O sea, pero dice. Te está dando lo que ates en el reino, en la tierra, será atado en el reino de los cielos. Pero ¿qué cosas está atando el reino de los cielos? Eso no es así tan folclórico. Te determina qué es lo que puedes atar y está dentro de un contexto de atar ciertas cosas. No es que tú todo lo que ates está dentro de un contexto. Por eso no pueden sacar los versículos de su contexto. ¿De qué estaba hablando en ese momento? ¿De qué estaba hablando y qué es lo que puedes atar? ¿Y qué es lo que lo atas acá en la tierra y se ata en el reino de los cielos? ¿Cuál se ata? La voluntad de Dios. Si lo que tú estás atando es lo que Dios va a actuar, que es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Por eso les digo, el logo de Dios es una persona que actúa. La palabra de Dios es una palabra, es una persona que actúa y es logos. Ya el sonido no es el poder de Dios, no es una persona. Entonces, nosotros por las traducciones tenemos un problema, pero si nos metemos dentro del contexto, no sacamos las palabras de su contexto, es muy diferente lo que se expresa y lo que está diciendo. Aquí un oyente nos dice, un gran tema que están hablando de maldición, pero se están desviando del tema y me gustaría que pudieran seguir hablando más de lo que es la maldición, de por qué Dios tuvo que ser maldito y por qué el ser humano es maldito. Recuerden, como les empecé, que el Señor vino a solucionar un problema. Y un problema fue que Dios profirió una sentencia de maldición. Cuando Dios dice, te maldigo, vimos aquí el problema de la serpiente, te maldigo porque el Señor hizo un juicio y parte del 13, donde dice, ¿qué es lo que has hecho? Le dice a la serpiente, y por lo que has hecho, entonces, y la serpiente dice, por cuanto esto hiciste, una actuación, un acto que hizo la serpiente, ya aquí no vamos a hablar que es el demonio ni el Satanás ni esa cosa, por un acto que hizo, por lo que has hecho, quebró el pacto, desobedeció a Dios, pecó. Desobedecer a Dios se llama pecado. Y ante ese pecado se profiere una sentencia de culpabilidad. Cuando Dios dice te maldigo, está declarando culpable por algo que hizo. Por algo que hizo, está declarando culpable. Y pues lo podemos asociar, aunque es de otro campo, cuando el juez declara, cuando un juzgado de nosotros declara, ahora que está de moda esta de Uribe, de este que mató a la niña, entonces declararon culpable de homicidio, culpable de violación. ¿Por qué? Porque violó, asesinó y todo lo demás. Culpable de homicidio. Culpable, porque ¿qué fue lo que hizo? Mató. ¿Qué fue lo que hizo? Culpable de violación en menor de edad, ¿no es? Indefenso, con un agravante. Una niña indefensa por su edad. Entonces, culpable. Se emite una sentencia. Y pasado 2 meses, que la semana pasada o esta semana, dictaron la pena.
La pena, 51 años y no sé cuántos meses. 10. De pena. Pero ¿por qué la pena vino? Porque ya se le había dictado una sentencia de culpabilidad. Entonces el Señor dictó una sentencia de culpabilidad cuando maldijo a Adán. Cuando maldijo a Adán, no fue que le dijo, ahora te va a pasar esto, ahora te va a pasar lo otro, y tú eres yo no sé qué, y eres el monstruo de los pantanos, y te va a caer un piano encima, y entonces te voy a quebrar las patas, y entonces te vas a arruinar. No, eso no fue lo que él dijo. Digo, te declaró culpable. ¿Culpable por qué? Por lo que hiciste. O sea, desobedeciste, declaró culpable. Y después le da la pena. ¿Y cuál es la pena que le da en esa sentencia de culpabilidad? No son 51 años. Le dice, la pena es muerte. La pena es muerte. Entonces eso, con lo que tú explicas, se cae mucho el concepto que tenemos de que Claro. Dios es malo. Ajá, exacto. De que Él es malo y de que nos castiga y de que Él nos manda una cantidad de maldiciones si no hacemos lo que Él nos dice. De malos deseos, de malas actuaciones de Dios. Eso no es maldecir dentro del contexto bíblico. Ahora que la humanidad se ha inventado esta maldición de malos deseos y en el texto bíblico, en sus idiomas hebreo y arameo, hay cambio de palabra. Hay cambio de palabra, ¿comprende? Pero nuestras traducciones, ante las dos palabras, a esto de mal deseo, de desearte malas cosas, eso lo puede hacer el ser humano y lo hace el ser humano, pero Dios no hace eso. Entonces, doctora, cuando hemos dicho que el ser humano nació maldito por Dios, fue que nacimos con una sentencia de culpabilidad y con una pena. Una sentencia y además con una pena. Con la pena. Sentencia de culpables. Todos nacemos culpables. Y la pena era por muerte. eso todos nacemos malditos por Dios, porque todos nacemos culpables. Por eso culpables y con pena. La pena era muerte. La pena es muerte. Ok, entonces cuando vino el Señor Jesucristo que se hizo vino hombre, a solucionar ese aspecto. Ese aspecto que fue por lo cual tuvo que morir en la cruz. Pero en Deuteronomio, que ya leímos, como el Señor tendría que haber pecado para tener esa sentencia de culpabilidad. Pero si el Señor pecaba, ¿cómo pagaba por nuestros pecados? La paga es muerte. Si el Señor pecaba, recuerden la importancia, el segundo ser humano que nace con vida. A él al nacer con vida, porque no desciende de Adán y Eva y por lo tanto no hereda ni la muerte ni el pecado, ¿no? Entonces, en todos los 30 y pico años de existencia aquí en la tierra, como humano, él actuando como humano, aunque era Dios, actuando como humano, no desobedeció al Padre, o sea, no pecó. Entonces, ¿cómo le van a dar una pena de muerte? ¿Cómo le van a dar una pena de muerte al que no es culpable? O sea, él al no pecar no recibe maldición. No, la sentencia de culpabilidad no la recibe. No la tiene porque no desobedeció. No desobedeció, no quebró el pacto, ¿comprende? Pero tampoco le pueden dar una pena, pues si no es culpable. El Señor dice, no tengas nunca al culpable por inocente. Y con eso acabas de decir, me acaban de hacer una pregunta a un oyente y me dicen, si Dios sabía que la serpiente, el animal, estaba poseído por Satanás, ¿por qué maldijo a la serpiente? ¿Porque él la puso a arrastrarse si ya no fue obra ya ese es otro estudio que tenemos que hacer, porque más adelante sabemos que habla de la serpiente, pero que el que se está posesionando es Satanás de la serpiente. Ya eso tenemos que hacer otro estudio. Okay. Otro estudio, ¿por qué tanto maldijo a Satanás? A la tierra, ¿no? Es que la tierra, a la serpiente. ¿Por qué? Y si ya medio te contesto, porque Adán y Eva, el ser humano, él es el administrador. Es el administrador de todo lo que hay en la tierra. Okay, ¿no? Es el administrador, o sea, de todo. No solo la serpiente chupó toda la tierra, la humanidad completa. Y ahora mismo, supongamos, cuando tú haces una actuación como administrador, lleva a todo el mundo, hasta el dueño. A muchos ahora están en la cárcel, muchos de nuestros ministros y de nuestras autoridades. Y lleva también el jefe. ¿No es? Ahora mismo están con esto de los sobornos. El presidente dice, no lo sabía. Yo no participé en eso, yo no lo hice. Pero era la autoridad y tenía que era vigilarlo. La autoridad. Lo hicieron sus subalternos, entre comillas.
Y si le queremos, está bien, lo hicieron sus subalternos, pero es que usted es el presidente y usted tenía que estar pendiente de que sus subalternos no hicieran eso, ¿no es? Y entonces, ¿a qué se lo achaca? Muchas veces ni al subalterno, nosotros ni la mayoría sabemos a quién le entregaron el soborno, pero todo el mundo decimos la campaña de fulanito, pues sobornada. Bueno, es corrupta. Eso listo. ya es otra otro cosa. tema, listo. Entonces estamos hablando que el Señor Jesucristo no pecó, pero aún así Por recibió eso, maldición. Entonces, ¿cómo resolvieron esta situación? ¿Cómo pagamos, nos quitamos la sentencia de culpabilidad si nosotros somos culpables? Pero el Señor no es culpable. Entonces, ni se le da un juicio de maldición, una sentencia de culpabilidad, ni tampoco se le puede poner una pena de muerte. No se le puede poner una sentencia de muerte. Entonces, desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en la ley, metieron, maldito por Dios todo aquel crucificado o colgado en un madero. Así que lo leemos. Claro. Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es colgado. Es el colgado. O sea, una sentencia de culpabilidad. Ajá. Una sentencia de culpabilidad. Pero el Señor Jesucristo no desobedeció al Padre. No desciende de Adán y Eva. ¿No es? Es una nueva humanidad, es otro proceso de humanidad. No desciende de Adán y Eva, no nace maldito por Dios, no con esa sentencia de culpabilidad, no nace con pena de muerte, con esa sentencia de culpabilidad, y no desobedece. Entonces, ¿cómo él paga? ¿Cómo él paga? Aclara esa sentencia de culpabilidad y esa pena de muerte. ¿Cómo podemos nosotros? Y recuerden que era recobrar la vida. Era recobrar la vida. Yo he venido a dar la vida que se perdió, a buscar la vida que se perdió. Entonces, en el Antiguo Testamento sacan una ley. Maldito, o sea, culpable por Dios, todo el que ante Dios, lo colgaron en un madero, lo crucificaron, culpable. Culpable de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo está estableciendo. Todo el que sea crucificado, colgado en un madero, Dios lo está estableciendo. El que hace los pactos, el que hace las leyes es Dios. Y Dios dijo, todo el que sea colgado en un madero tiene sentencia de culpabilidad. Sentencia de culpabilidad. Yo emito una sentencia de culpabilidad y una pena. Entonces, el Señor Jesucristo, vamos a leer sin haber cometido pecado, se hizo pecado, se echó el pecado como si fuera culpable. ¿Y cómo se echó el pecado encima sin desobedecer? En donde leímos... 2 Corintios 5:21. Mientras que lo buscan, quiero mandar unos saludos aquí a varias personas. La señora Olga González le manda un saludo a su amiga Paola Morales, que escucha en Italia en este momento, Amparo Jaramillo, que nos escucha en Estados Unidos, a la señora Socorro Muriel, Marta Elena Muñoz, Marta Elena le manda un saludo muy bueno, muy grande, muy caluroso, a Alba Restrepo y al señor Héctor Jairo Muñoz, que nos escuchan en París. Un gran saludo para ustedes aquí, que Estelita está muy contenta de que ustedes lo estén escuchando, a la familia Gaviria Lozada también, que siempre nos oye, son unos oyentes fieles, a la señora Magda Beltrán, que nos estaba escuchando por YouTube, espero que todavía esté ahí conectado, al señor Jair Bedoya, también un oyente fiel, a la señora Rubiela, que nos escucha en Dos Quebradas, y a Nubia Mesa, que nos escucha desde Medellín. Un gran saludo para todos ustedes y gracias por escucharnos y sintonizarnos el día de hoy. Aquí tenemos en YouTube también ya no sé si la saludamos, Glenda Cardoso, sí, a Sonia Henao, a Fernando Londoño Correa, a Julián David Bermúdez, que nos saluda, a Henry Villegas, a Jenny Lozada, Magda Beltrán, Carlos Julio. Muchas gracias por estar conectados. Vean, les propongo una cosa. Segunda de Corintios 5:21. Tenemos que salir un momentico a ocasiones, lo voy a leer antes de salir. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
En Cristo, por haber sido colgado en la cruz, recibió una sentencia de culpabilidad sin haber pecado. Sin haber pecado, se le dictó una sentencia de culpabilidad. Se le maldijo por estar colgado, o sea, una sentencia de culpabilidad. Y con esa sentencia de culpabilidad, no como si hubiera pecado, no, cumplió la ley. No fue que desobedeció la ley, se acarrió la sentencia de culpabilidad que había sido establecida en Deuteronomio. Se le consideró, se le trató como culpable, como si hubiera pecado sin pecar. Se le declaró culpable por haber sido crucificado. Y ante esa sentencia de culpabilidad se le clavó la pena, muerte. Entonces, él en la cruz cumplió las dos, la sentencia y la muerte. Vamos a unos. Vamos a comerciales, ya regresamos. Desde Santa Rosa de Cabal, Colombia, transmite HWK66, Arauna Estéreo, 104.1 FM, una radio diferente. Temperatura 21 grados. En un momento regresamos con 104. Los tres cerditos asustados se encontraban en un rincón de la casa. El lobo feroz entra con furia por una ventana. No, les voy a tumbar todo lo que tienen. Muchachos, amárrenlos y suban todo por camión. No es un cuento, es real. Estudios realizados revelan que el hurto a residencias es uno de los delitos de mayor impacto en nuestro país. Sea precavido. Policía Nacional de Colombia. Con vuestra web, tener tu sitio en internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis. Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía, tuya, vuestra web. Gran campaña evangelística, Libres en Cristo, el próximo 18, 19 y 20 de abril, en el Centro Evangelístico del barrio San Marcos, en Cuba. Invitado especial desde Estados Unidos, el pastor, evangelista y salmista José Henry Santa y su grupo. Invitan los pastores Rosenberg y Mariela Ocampo. Informes al 323-3217 o al 313-756-8473. Che, ¿qué te pasa? Mira cómo me volviste nada el taxi. Ah, bestia, señor, discúlpeme, me distraje, no fue con intención. Uy, Cueles está reportado. Nada, el que pega por detrás paga. Vea, compañero, le tengo un primo abogado. ¿Eso qué abogado? No pierda el tiempo, pídale plata. No joda, Cuadro, pero ¿y entonces? Que responda. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por qué dejar que otros decidan por ti? Infórmate. A tan solo un clic. Con Legal App puedes conocer dónde, cómo y qué hacer en tus trámites con la justicia. Ajá, en www.legalapp.gov.co. Con Legal App, la tienes clara. Ministerio de Justicia. Todos por un nuevo país. Regresamos. Bueno, vamos a aprovechar, gracias a las personas que nos siguen saludando. También saludo a Juan David Zuleta y Durán y Castrillón, que nos escuchan desde Italia. A Daniel Mauricio Zapata también, que nos escribe por acá. Estelita, aprovechemos para darle un saludo a las personas y familiares tuyos que ahorita de pronto por las interferencias no alcanzaron a escuchar bien. Bueno, un saludo a mi hermano Edilberto, que vive en Estados Unidos. Nuevamente saludo a mi hermana Claudia, a su esposo y a su hijo, que viven también en Estados Unidos y tuvieron alguna dificultad ahorita con la conexión, entonces han tenido algunas dificultades algunos, mi amiga Teresa, Viviana y bueno, mi mamá, quiero enviarle un saludo muy especial. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Cruz. Le doy gracias al Señor porque la está sanando, viene con algunos quebrantos de salud. Muchas gracias al Señor por eso y bueno, quiero darle un saludo muy especial a mi mamá y como dije al inicio, a cada uno de mis hermanos, amigos que había invitado al programa. Un saludo para Diana Vélez también, que nos escucha desde el auto. Continuamos. Entonces,
Primero se tienen que quitar ese concepto que de parte de Dios, Dios es desear males. Eso no es la maldición de parte de Dios. Que cuando el ser humano maldice a otro es la expresión de un mal deseo. De un mal deseo de desear. Pero cuando nosotros emitimos un juicio hacia otra persona y lo declaramos culpable y le ponemos una pena, nosotros consideramos fue culpable por lo que hizo. Es como cuando nos están diciendo ahora mismo que nosotros nos estamos tomando la justicia, nos hacemos juez y damos la pena. Este es un ladrón. Atribución que no nos corresponde. Esa es no una función que nos corresponde. Primero, ni en la sociedad civil, porque no somos jueces. Y tiene que ser a través de un juicio y una sentencia de culpabilidad para colocarle una pena. Y nosotros no hemos hecho, hacemos nosotros el juicio, no tenemos en cuenta más nada, sino nuestro propio criterio. Y entonces nosotros decimos, ese es culpable, me ofendió, actuó mal, y se merece tal pena, porque es culpable. Ahí estamos tomando una atribución de Dios. O estamos tomando a nivel civil una atribución de los jueces de la República. Y entonces por eso dice, no se pueden tomar la justicia por su mano. Ustedes no son jueces. Ustedes no pueden estar haciendo un juicio, declarando culpabilidad y encima decretando la pena. Y entonces la pena es que lo cojamos a patada y lo matemos. Porque debe morir. Porque lo que hizo debe morir. No, es posible que por lo que hizo la pena sea muerte. Pero eso lo tiene que determinar. Si es a nivel civil, el juez de la República debidamente autorizado para hacer eso, emitir una sentencia y dar la pena. Acaban de hacer un juicio a este señor Uribe. Él mismo confesó, están todas las pruebas, se dictó una sentencia de culpabilidad por los jueces de la República. Tuvimos que esperar eso y tuvimos que esperar que el mismo juez le determinara la pena por lo que hizo. Pero lo primero lo declararon culpable. Eso no se llama maldición dentro del contexto bíblico. Pero nuestras traducciones ante ese hecho podrían decir, si estuvieran aquí analizando ese caso, dirían, el juez lo maldijo. El juez lo maldijo, no le expresó un mal deseo, el juez lo maldijo. Dentro del contexto bíblico es que si el juez dictó sentencia de culpabilidad, esa sentencia de culpabilidad nomás la emite Dios cuando el ser humano lo desobedece por lo que hace. Cuando lo desobedece con lo que hace, emite un juicio. Y ahí es maldito por Dios. Maldito por Dios. Entonces, que es el único que puede hacer ese juicio de culpabilidad delante de él. Un oyente me dice, nos habla de Malaquías 3:9, que si le podemos explicar qué es: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todos me habéis robado. ¿Qué significaba esa maldición? Una sentencia. Le están robando. Son culpables de robo. O sea, lo que está le están robando a Dios. Le están robando a Dios. Entonces, una sentencia de culpabilidad. No, para que es muy bueno todos estos versículos. Hasta los mismos, pero no vamos a poder. Mira, la palabra maldición dentro del texto bíblico está más de 300 veces. Entonces, aquí no vamos a poder analizar cada caso. No, pero para que los oyentes les quede claro y cuando lean el texto puedan saber cuándo está proviniendo de Dios y cuándo viene de un ser humano. Dentro del texto tienen que mirar esto que estamos analizando. Está maldiciendo Dios, entonces está dando una sentencia de culpabilidad. Está maldiciendo un ser humano, está expresando un mal deseo, pero puede estar pasándose la línea y entonces estar tomándose atribuciones de Dios que solamente le competen a Dios, y entonces se está tomando atribuciones de Dios. Eso se llama una blasfemia y eso también es castigado porque en ese momento está desobedeciendo. Eso se llama abuso de confianza. Eso se llama abuso de confianza o a apropiarse de algo. Es como cuando uno llega a una empresa y se encuentra con el celador, ¿no es? Y uno le dice al celador, vengo de parte personal a hablar con el gerente. Ah, no, usted no puede entrar. Digo, pero ¿por qué no puedo entrar? Avísele al gerente que me permita entrar y dígale que yo soy Vilma Cuesta. No, y le tiran la puerta a uno y me hace el favor y se va. Se va. Él está tomándose unas atribuciones de gerente que no es. Si el gerente se entera, yo lo llamo por teléfono y le digo, ve papito, aquí estoy, pero el celador no me deja entrar, ¿no es? Y que me está sacando aquí a las patadas. ¿Qué hace el gerente? ¿Qué hace el gerente con ese celador?
Lo ponen sin No, tome su pela, tome su regaño. ¿Cuál es la pena que le da de culpabilidad? Usted está tomándose unas atribuciones que no son suyas. Pero eso no es maldición. Eso no, Eso no es usted se maldición. está tomando unas atribuciones, pero muchas Corrección. veces nosotros nos tomamos unas atribuciones que no nos competen. Como nos lo dice, no se tome la justicia porque usted no es juez y usted no está haciendo un juicio y a la persona hay que hacerle un juicio para dictarle la sentencia de culpabilidad y después ponerle la pena. Pero Dios, cuando maldice, está dictando una sentencia de culpabilidad y coloca la pena de parte de Dios. Quebrar el pacto, desobedecer a Dios, ya dictó la pena. Todo el que me desobedece, que es pecado, tiene pena de muerte. Ipso facto. Y aquí, como nos explicaba Estelita, puedes explicar qué es la diferencia que tú has entendido, que muchas personas creen que la muerte de Adán y Eva era que cayeron como pollo ahí. Bueno, yo entendía antes que cuando Dios dice en su palabra que la paga de pecado es muerte, era que la persona se moría, pero aún así seguíamos con vida y existiendo. Entonces, existiendo, no con vida. Existiendo, porque sabemos que la vida está en Dios, es Dios. Entonces, ya seguía con entendí existencia, eso. Pero no, sin vida. Seguía con existencia, pero sin vida, porque no tenía relación con el No Dios. tenía vida. No tenía vida. ¿Nada? Ah, sí, porque nazco sin vida. Nazco sin vida. Que muchos creen que nacer sin vida es no relacionarse con Dios. No, Dios se sigue relacionando con todos los seres humanos. Sí. Están basando en que la relación con Dios es la vida. No, eso no lo dice el texto bíblico, porque Dios se sigue relacionando con todos los seres humanos, con vida o sin vida, pero que tienen existencia, y aún hasta con los espíritus que están en la dimensión espiritual de los seres humanos, Dios se sigue relacionando. La vida es muy diferente a relación. Entonces la vida, vuelvo a tener vida en creerle al Señor Jesucristo. Exacto, me devuelven la vida. Por mí. Exacto. Porque el Señor Jesucristo es la vida. Es la vida. El Señor Jesucristo es la vida del ser humano. Entonces, muchos han confundido vida con existencia. Una cosa es la vida y otra cosa es la existencia. El ser humano fue creado con existencia permanente en el tiempo, al transcurso del tiempo, con existencia permanente. Volvamos aquí a maldición. La maldición de parte de Dios, entonces, por el contexto, ustedes tienen que ver en la traducción si es maldición, sentencia de culpabilidad o si no. Pero en Deuteronomio, en la ley, Dios puso una sentencia de culpabilidad. Todo aquel que sea colgado en un madero es maldito por Dios. Una sentencia de culpabilidad. Es como decir aquí, todo aquel que traspasa esta puerta sin autorización, sin permiso, o que la traspase, todo aquel que traspase esta puerta es ladrón. Es culpable. Pero es que yo no soy ladrón, es que yo no aquí he venido a robar, es que yo venía al programa. Todo aquel, mire lo que dice aquí a la entrada, todo aquel, ¿no? En estos días, para nosotros que vivimos en las afueras de Ciudad de Pereira, por la salida a Armenia, entonces es una parcelación agrícola o campestre, no tanto campestre, sino agrícola, o sea, en el campo. Entonces, teníamos problemas de ladrones y de personas que se metían en los predios, ya sea a robar o no a robar. En estos últimos días alguien se metió abusivamente saltándose la reja. Y entonces, pero que no, nos sacó todas las credenciales, que él no era ladrón, sino que porque él estaba cansado de timbrar y nadie le abría. Y él tenía que entrar, yo no sé, porque alguien lo estaba esperando que se equivocó de dirección. Entonces la policía, ¿qué nos dijo? Vea, para ustedes poder hacer un reclamo, para poder ustedes hacer un denuncio, me hacen el favor, como estos son todos potreros, ¿no es? Entonces me ponen un cartelito, propiedad privada. Cuando ustedes pongan el cartelito de propiedad privada y alguien se entre sin el permiso de alguno de ustedes, declarado culpable, es ladrón. Se entró sin permiso. Se entró sin permiso, es ladrón. Pero para eso tienen que poner el cartelito de propiedad privada, porque estamos en esta situación. Estamos en el campo y hay muchos potreros, y muchos potreros que son públicos.
Entonces, no es propiedad privada y entonces pueden transitar, puede la persona transitar, meterse en ese potrero, aunque tenga dueño, pero está a nivel público y la persona puede considerar, no, es que, yo no sabía que esto era privado. ¿Cómo me indica usted que esto es privado? Y muchos no tienen cerco, ¿no es? Entonces, todos tuvimos que poner en las mallas, en los cercos, en las puertas, propiedad privada, ¿no es? Propiedad privada. Entonces, la sentencia aquí es de culpabilidad. Cuando Dios maldice fue porque alguien lo desobedeció, es culpable y le dicta la pena. Pero el Señor Jesucristo, recuerden que venía a solucionar este problema de la culpabilidad de nosotros, de que nacemos pecadores porque descendemos de Adán y nacemos malditos con una sentencia de culpabilidad. Y la paga y la pena por ser culpable es muerte. Muerte permanente, o sea, sin vida, existiendo pero sin vida, existiendo pero sin vida. ¿Cómo iban a solucionar eso con la persona del Señor Jesucristo? Entonces, introdujeron una sentencia, maldito todo aquel. Y el texto bíblico dice que estaban anunciando de qué muerte iba a morir el Señor Jesucristo. Físicamente, de qué muerte iba a morir. Él por eso, cuando lo intentaban matar a pedradas, a golpes, a espada, él se escabullía, porque él no podía morir a pedradas. Él tenía que morir en una cruz. Para poder recibir la maldición de parte sin de pecar, Dios. sin pecar, porque si él peca, él es culpable. Entonces, como nació con vida, él nada más moría por él. Por su culpabilidad. Por su culpabilidad, nomás él. Pero en este caso, como él no era culpable, necesitaba recibir la maldición de parte de Dios Dios para poder, con su muerte maldito, pagar por la maldición de Porque nosotros. si el Señor Jesucristo no muere en una cruz, nosotros nos dan vida, pero seguimos siendo culpables. Con sentencia de muerte. Eso hubiera sido no hubiera sido una solución. Entonces, con su muerte en la cruz, recibió la maldición de Dios, o sea, la sentencia de culpabilidad, y recibió la pena, muerte. Y murió. Murió. Entonces, como él no es culpable, como él no es culpable, como él no es pecador, se hizo en la cruz como si él hubiera sido pecador, pero se echó el pecado de todos nosotros y asumió toda esa carga. La sentencia es como cuando alguien viene y alguien comete un delito y tú viajas ya y confiesas que tú lo hiciste. ¿No es? Entonces, ese dicho popular de que se mete a redentor y sale crucificado, eso no es cierto. Eso es una mala información de la Biblia. Redentor, ¿qué es la palabra redentor? Pagar por otro. El Señor pagó por nosotros. Pagó la pena de muerte. Con muerte. Con muerte, es que la pena es muerte. ¿Para qué? La culpabilidad ante Dios, el pecador, la pena es muerte, ¿no es? Entonces, él pagó muerte sin ser pecador, y es lo que le hemos dicho. El Señor Jesucristo, el Padre, no recibe la muerte del Señor Jesucristo. Lo declara culpable, pero él no es culpable. Y el Señor dice, nunca tendré por culpable al inocente. Pero hay una sentencia de culpabilidad por morir en una cruz. Pero el Padre no puede recibir, sería horrible el recibir la paga de alguien no culpable, ¿no es? Es como siempre hemos dicho aquí, si yo le debo 100,000 pesos a Paula y yo llego a decirle, Paula, aquí te pago los 100,000 pesos que me prestaste, y Paula se queda callada, pues me está robando. Porque resulta de que yo no se los debo. Entonces el Padre, eso es enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de muchos términos jurídicos. No, por eso, porque sí, es una es sentencia bueno, jurídica, sí. Es una sentencia de culpabilidad después de un juicio, pero el que hace el juicio es Dios. Doctora, y tú decías que el ser humano nació, el ser sin humano vida. Sí, pero el ser humano nació ya maldito Por Dios, Dios. o sea, con una sentencia, o sea, una culpable y una sentencia, que era una muerte. sentencia de culpabilidad. Que es muerte. Y una pena que es muerte. Bueno, esa es muerte... muy diferente la sentencia. La sentencia es una declaración de culpabilidad. Por eso es que lo dice. Es una sentencia de culpabilidad. Por eso es que dice, te maldigo.
O sea, te declaro culpable. Exacto. Y la sentencia es muerte. Entonces, para La pena. perdón. Entonces, la pena de muerte para el ser humano no era la muerte física, es la muerte que hay eterna. No, no es eterna, es muerte sin vida, no tener la vida. Y la vida es muy diferente la existencia del sí. ser humano a la vida. Muerte es no tener la vida, no perder la existencia. El ser humano nunca perderá su existencia. Entonces, cuando hablamos de muerte eterna, es... No, la Biblia no habla de muerte eterna. Okay. El ser humano es perpetuo, tiene permanencia permanente. Entonces, si está sin vida, es permanentemente sin vida. Y si tiene vida, permanentemente vida. Pero la vida procede de Dios. Por eso la vida sí es eterna, porque procede de Dios. Pero la muerte no es eterna. La muerte no es eterna. El ser humano es que es el permanente. La eternidad le pertenece a Dios. Y como la vida es de Dios y es Dios, entonces por eso la vida sí es eterna. Porque es la vida de Dios. Dios es el que es el eterno. Dios es el que tiene eternidad. Aún hasta por eso muchas veces en el texto bíblico lo llaman el eterno. Al ser humano nunca nos han llamado el eterno, ¿no es? Entonces el permanente tiene a perpetuidad. Fuimos creados a perpetuidad, ¿no es? Entonces, ¿qué sucede después de que el Señor Jesucristo la sentencia lo sentencian por morir en la cruz? Y muere en la cruz y no pecó y nada de eso. Entonces el Padre no recibe esa muerte. El Padre no recibe esa muerte porque sería un cobro indebido. Recibir el pago de lo que no se le debe. El Señor Jesucristo no debía muerte. No debía muerte. Pero muere. Y muere en una cruz. Paga una pena. Entonces el Padre que ha dicho, todo aquel que me pague sus pecados con la muerte, porque la paga del pecado, con la muerte del Señor Jesucristo. Ya cuando mucha gente dice, ole, pero ¿por qué ya 50 años en la cárcel, 5 años en la cárcel? Cumplió la pena. Ole, ¿cómo es que otra vez lo nombran, que otra vez cumplió la pena? Le devuelven todos sus derechos. Le devuelven todos sus derechos. Es que cumplió la pena. Entonces, todos los que paguemos la muerte que debemos por nuestra culpabilidad, por nuestros pecados, si yo pago muerte con muerte, yo no puedo pagar muerte con obras. Por eso la salvación no es por obras. Que yo entonces comienzo a pagar con buenas obras. ¿Con cuáles buenas obras si yo estoy sin vida? ¿Con cuáles buenas obras? Que ya eso lo hemos hablado. Es con muerte que tengo que pagar. La paga del pecado es muerte. No dice que la paga del pecado son obras, ni la paga del pecado son buenas obras. Yo no quedo en paz con Dios, ni se me quita la sentencia de la pena si no pago. Si no pago. Entonces, pero si yo pago, si yo te estoy debiendo a ti 100,000 pesitos y te los pago, Estelita, ¿y tú por qué me vas a seguir cobrando? No. Y yo porque estoy en deuda contigo, si ya te pagué. ¿No sin deuda. Entonces yo no soy deuda saldada. Pero si yo no tengo con qué pagarte y viene Paula, muy querida, y te dice, Estelita, ¿cuánto te debe Vilma? Ah, que me debe 100,000 pesos. Aquí tienes tus 100,000 pesos, tranquila. Saldada. Igual. Ya, de parte tuya ya está saldada. Ya tengo una deuda con Paula, pero yo me voy donde Paula y le digo a Paula, ¿cuánto te debo lo que le pagaste a Estelita? Aquí te traigo los 100,000 pesos que le pagaste a Estelita. Y Paula me dice, Vilma, te la regalé. Los 1,000 pesos, no me debes nada, porque yo te la regalé. Yo te regalé los 100,000 pesos. Eso es un redentor. Pagó por mí. Pagó por mí. Si ella me sigue cobrando, si ella me cobra, entonces no es redentor. Por eso es redentor. Porque pagó, redimió la deuda. Redimió la deuda. Redimió la deuda. Entonces, cuando el Señor Jesucristo y yo llego ante el juicio del Padre, el día del juicio yo voy ante el Padre. Y el Padre me dice, me saca todo mi prontuario. Culpable.
maldita por mí, porque usted quebró el pacto, usted desobedeció. La paga es muerte. Pero se para el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dice, Padre, acordate, yo pagué por ella. Usted recibió una muerte. Usted recibió una muerte a nombre de Vilma. Porque usted no la recibió a nombre mío, porque usted sabe que yo no era culpable. ¿No es? Yo no desobedecí, yo no pequé. Entonces yo no le debo nada a usted, Padre. Yo no le debo nada a usted. ¿No es? Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre, porque iba a morir, a pagar por mí. Entonces usted ya está pagada la deuda. Entonces yo me devuelvo donde el Señor Jesucristo y le digo, Señor, ¿cuánto te debo? Me dice, yo te la regalé. Es que yo te la regalé, porque tú no tenías con qué pagar. Entonces sale otra sentencia. Por eso dice aquí en 1 Corintios, como para terminar, ahí en la otra de Corintios. En primera de Corintios 1:30. 1:30, ¿qué dice? Nos va a leer, Mauro. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Justificación. Fuimos declarados justos, o sea, fuimos declarados inocentes a todos los que estamos en Cristo, que pagamos con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es importante decir, en la cruz pagamos nuestra pena y hemos sido declarados, vea, justos. ¿Y qué debe hacer el ser humano para que el Señor pague por él esa deuda de pecado que tiene? Creer que el Señor Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que murió en una cruz, que resucitó y ante el Padre se presentó a pagar la muerte que yo estaba debiendo. Nací pecadora y los pecados que he cometido, declaración, o sea, doble sentencia. Por eso dice maldición sobre maldición, pues, ¿no es? Nazco con sentencia de culpabilidad y con pena de muerte y encima sigo pecando, otra sentencia, o sea, acumulando. Pasa como en Estados Unidos, ¿no es? Por cada delito hay personas que han sido condenadas, no sucede aquí en Colombia. A veces nos enredamos por esto. Allá por cada delito no suman los delitos. Allá lo juzgan por cada delito. Entonces, por cada homicidio, pena de muerte. Entonces, una persona le pueden dar una pena de 3 cadenas perpetuas. 3 cadenas perpetuas, fíjate. 3 cadenas perpetuas. No alcanza a pagar todo. No, comprende, pero cada delito. Aquí en Colombia suman los delitos, acumulan los delitos, que jurídicamente se llama acumulan los delitos, y le dan la pena del delito que tenga la pena más alta. Que tenga la pena más alta. Supongamos, por homicidio en un niño, la pena no es 60 años. Ni 51 hubiera alcanzado. Pero la violación en este estado de indefensión, en esta forma como fue matada y violada esta niña, la pena más alta son 60 años. Desde ahí le empezaron a contar la pena, ¿no es? Porque es la pena más alta, pero no le suman como en Estados Unidos. No le suman la pena. Por homicidio 10, por violación a niños 60, entonces son 70. No. O cadena perpetua. No. ¿No es? Doctora, una pregunta. ¿Justificación es lo mismo que inocencia? No es lo mismo que inocencia. No culpable. Te justificaron. Te justificaron. No culpable. Ya pagó la pena. Por eso somos librados de la muerte, porque ya pagó la pena, ¿no es? Como ya pagó la pena, porque el Señor la pagó, ya yo estoy libre. Me dan libertad, estoy libre. Me declararon libre, no inocente, libre. Libre, salgo de la cárcel, salgo de la pena, y en este caso es muerte, entonces salgo, recobro la vida. Así como sale de la cárcel, porque ya pagó la pena, así también nosotros al pagar la pena somos declarados libres, no inocentes, libres, ya pagamos la pena, estamos a paz y salvo, y me dan libertad y salgo y ya no recibo muerte, ¿comprende? Ya recibo vida, no recibo muerte, porque ya pagué,
Entonces somos justificados en Cristo. Todas las personas somos justificados con la muerte de este Señor Jesucristo. Si fuera el Señor Jesucristo un ser humano común y corriente, nació culpable, nació maldito por Dios, nació sin vida. Entonces, ¿cómo iba a pagar la pena? ¿No es? Es como si alguien dentro de la cárcel, por un delito que él cometió, supongamos, un ladrón está en la cárcel pagando una pena y entonces se entera, es familiar mío, se entera que yo voy para la cárcel y dice, no, aumentenme la pena que yo, como ya estoy aquí en la cárcel, aprovechemos y yo sigo pagando por viva. Se nos acaba el tiempo. Un saludo a Alexandra María Villada, muchas gracias porque nos está escuchando. Y por acá en el YouTube te dicen Sulmari Restrepo que te saluda y se está armando una conversación ahí con un tal Simón Villegas. Nos vamos, doctora. Entonces, la próxima semana es preguntas y respuestas. Haremos todas las preguntas que hicieron ahora, que de pronto dijimos que estaban fuera del tema, las contestaremos. Vamos a ver, intentar contestarlas y ustedes, los que mandaron preguntas y se comunicaron, están en la lista de la rifa de algún regalo que les daremos el próximo sábado. Gracias a todos los oyentes. Visite www.aprendiendobiblia.com y síganos en las redes sociales como Aprendiendo Biblia, en el Facebook, en el Instagram. Si tienes dudas y preguntas, llámanos al 317-210-0419. Un abrazo para todos los oyentes, que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia. Arauna Estéreo te da la hora. Son las 9:30. En un momento regresamos con 104. Recuerdo que ella y yo estábamos muy elegantes. Sentimos el apoyo de todos y fuimos muy felices. Nos comprometimos para toda la vida. Buen armado. Te felicito. Felicidad para ambos. Mi discapacidad no me hace incapaz. Yo tengo derecho a conformar una familia. Todos somos iguales ante la ley. No deben existir barreras para cumplir tus sueños. Infórmate mejor en www.minjusticia.gov.co/reddiscapacidad. Ministerio de Justicia y del Derecho. Rundis. Todos por un nuevo país. Escribe una historia nueva. Escribe una historia nueva en tu vida. Esta es una invitación para todos los jóvenes de Pereira y sus alrededores desde Bogotá. Uno de los artistas número 1 del rap y el hip hop en Colombia, AC Jordan. AC Jordan. Siempre algo que venga a Santarial que reina, perseverando llegaré a la meta. Domingo 2 de abril, Iglesia Mies Internacional, 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, Parque Arango, Santa Rosa de Cabal. No te lo pierdas, totalmente gratis. Un evento para toda la familia. Invita Iglesia Cristiana Mies Internacional, Cristo Paul y Arauna Estéreo, 104.1. El Ejército Nacional, comprometido en la lucha contra la corrupción, ha creado DANTE, la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia, la cual tiene la capacidad de prevenir y acompañar en la optimización del desempeño de actividades específicas y procesos focalizados en cualquier unidad de la fuerza. Yo soy DANTE. La ética y la integridad me hacen transparente. Son libres por amor y compasión. Ministerio Libertados por Jesús, Los Ángeles, California, y la Iglesia Internacional Cruzada Cristiana Mover de Dios de Santa Rosa de Cabal invitan al evento Libres en Cristo, que tendrá lugar el sábado 15 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo Municipal. Ven y gózate en la libertad que solo Cristo te puede dar. Te esperamos. Informes al teléfono 365-5317. Son libres por amor y compasión. Se viene un tiempo extraordinario y especial. Noche de Rosas, espérala.
Mano para arriba todo el mundo.